Comenzamos el último tramo de Noticias 5 y ya nos metemos en tema para hablar de cuánto gasta, cuánto invierte Uruguay en salud. Para ello recibimos a Federico Penino y a Luis Lazarov, integrantes del Observatorio del Sistema de Salud del CIMBE, que han elaborado un completísimo documento a propósito de todos los aspectos vinculados a la inversión que el país hace en salud y también la comparativa con la región y con otros países. Primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias. Me gustaría comenzar, no sé quién quiere comenzar, explicando un poco cuáles, digamos, todos los aspectos del trabajo que han hecho, qué información incluye este trabajo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. El trabajo que venimos a comentar, a intercambiar un poquito con ustedes, es parte de los proyectos que tenemos incorporados en el Observatorio del Sistema de Salud de CIMBE, que es uno de los observatorios que CIMBE tiene, que la intención es generar estos espacios, generar consolidación de información, generar debate, tener las diferentes miradas, en este caso, sobre el sistema de salud. Nosotros tenemos varios proyectos que estamos desarrollando, tanto a nivel público y de difusión pública, como con algunos agentes en especial, y este en particular tiene que ver con utilizar parte de los datos que el país genera a través de las cuentas nacionales de salud, que es una publicación que cada 2 años a través del Ministerio de Salud Pública se pone a disposición de la población y los investigadores y los agentes del sector, para acercar un poquito más algunos datos de un sector que pesa mucho no solo en la vida cotidiana de la gente, sino que también en la economía, y que nos parece que se podría hacer mucho más con los datos que están disponibles hoy en diferentes soportes. Y la primera pregunta es de cajón. ¿Gasta mucho Uruguay en salud? Bueno, los datos que nosotros hemos ido sistematizando, uno podría decir que para decir si se gasta mucho o no, uno de los primeros pasos es contextualizarlo en la lógica de comparar con otros países, tanto de la región como a nivel internacional, y ver en qué lugar se ubica Uruguay. En ese punto, el gasto sobre el Producto Bruto para el año 2022 estaba en el entorno de los 8,9, 9 puntos del producto. En la región, el promedio, digamos, del conjunto de los países de la región está en el entorno del 6,6, 6,7. Eso nos ubicaría en un nivel de gasto importante, superior a buena parte de los países de América Latina, y cuando lo comparamos con los países más desarrollados, países de la OCDE, donde también hay algunos países de América Latina, pero allí ya el lugar donde se ubica Uruguay es más próximo a la media de los países a nivel internacional. Eso no alcanza, creo yo, para dar una respuesta definitiva a la pregunta de si gastamos mucho o no, pero nos da un marco contextual que nos permite por lo menos ubicar en qué lugar estamos en ese contexto, y obviamente lo que también decíamos en estas publicaciones que hemos ido haciendo en el observatorio es que nos parece que la lógica del mucho o poco debería estar relacionada con el objetivo que persigue el sistema, ¿no? Y ahí lo que sería deseable es compararlo con los resultados y asociar esos resultados también al contexto regional e internacional para poder tener una conclusión un poco más contundente. Y mirar las tendencias, no solamente una observación de un año. Ahora mencionamos este número para no expandir demasiado, pero en la publicación del Observatorio del Sistema de Salud está en una publicación periódica que retomamos ahora este mes de febrero para seguir profundizando en esta información. Allí sí hay un análisis un poco más detallado de lo que es el gasto total y su comparación. Se puede hacer el gasto per cápita, por ejemplo, y hacer una comparación con el gasto per cápita también a nivel internacional. Y un punto que yo quiero remarcar porque nos importa mucho y hemos hecho hincapié en estas publicaciones es que el país, a través del Ministerio de Salud Pública, hace un esfuerzo importante desde hace muchos años de tener esta publicación de esta información ajustada a lo que son las guías o los criterios internacionales, lo cual nos permite hacer comparaciones. Yo puedo venir relativamente suelto de cuerpo a decir, bueno, nos ubicamos en tal lugar con respecto a América Latina, con respecto a países de la OCDE, pero ¿por qué? Porque uno puede sostener con rigor que esta información
está de alguna manera ubicada, inscrita dentro de una metodología que se aplica a nivel internacional. Y es un esfuerzo que vale la pena, me parece, resaltarlo y utilizarlo, ¿no? Porque ese esfuerzo, de alguna manera, me parece que tanto los hacedores de política pública como los operadores o los agentes a nivel institucional, creo que quizás, capaz que es un poco atrevido el planteo, pero quizás podrían sacarle un poco más de provecho a esa información y a ese esfuerzo de sistematización. Exactamente, a esos datos, pero también a esa inversión. Están hablando de casi 9% del PBI y tal vez los que nos estén escuchando o mirando del otro lado digan, ¿y dónde está toda esa plata invertida? Porque tal vez no reciben ese servicio que pretenderían parecido a los países europeos o al nivel de la OCDE. Y sin embargo es un esfuerzo enorme para el país. Entonces, también allí, tal vez en diferentes sectores o diferentes, en esto que ustedes dicen de esa cantidad de datos, ¿dónde estamos mejor? ¿Dónde se nota, por ejemplo, tal vez el usuario siente mucho la espera en las mutualistas o a veces algún problema por los medicamentos, pero por otro lado accede a tratamientos que en otros países sería imposible acceder? Me imagino que ahí, en esos promedios, como dicen, es que se ahogan los enanos, pero ¿cómo nos paramos en esos números, no? Sí, como tú decís, es decir, son números que para la región son importantes, está dentro de los principales países de la región en inversión en salud y hay un montón de dificultades y de nudos a desatar que, bueno, parte son de los que tú has nombrado. Creo que hay cierto consenso en cuáles son algunos de esos puntos que hay que atacar. Quizás las diferencias tienen que ver con cuáles son las herramientas o cuál es el camino más adecuado para achicar esa brecha, sobre todo en el acceso y en la calidad del acceso a la atención sanitaria que pasa en Uruguay y que obviamente hay desigualdades a nivel territorial, hay desigualdades a nivel sociológico, hay un montón de puntas para trabajar. Nosotros lo que sí creemos, que como planteaba Luis recién, que hay información suficiente y capaz que subutilizada para empezar a medir cuestiones vinculadas a la calidad, para plantear algunos estándares mínimos que deberían llevar los centros asistenciales, tanto público como privado, para demostrar a la gente en qué nivel se encuentra ese centro que la persona elige para su atención. Muchas veces lo que entendemos es que la discusión pasa por algunos asuntos que tienen que ver con cómo se manifiestan esos problemas y no con los desempeños asistenciales que tiene cada una de las instituciones, es decir, cómo es el desempeño asistencial, no sé, en policlínica, en cirugía y demás. Yo creo que el Ministerio eso lo tiene claro, el tema de los tiempos de espera es claro, que el Ministerio está haciendo una apuesta fuerte para intentar reducirlos y para que la gente pueda acceder más rápidamente a las policlínicas, sobre todo, que es el gran cuello de botella. Tenemos un tema con los medicamentos de alto costo, que es verdad que hay un montón de procedimientos que en otros lugares del mundo la gente no podría acceder, pero también ahí hay desigualdades y hay inequidades que es importante que se ataquen con ese objetivo, ¿no? Con las bases que tiene el sistema, que sea un sistema sostenible, que sea un sistema eficiente y de calidad y que sea equitativo también, tanto en su financiamiento también como en el acceso a las prestaciones que brinda. Sí, también supongo la eficiencia en cuanto a la prevención de enfermedades, calculando, por ejemplo, el costo de otras, por ejemplo, las oncológicas, ¿no? Que ustedes también han trabajado un poco por ahí. Sí, quizás en ese punto, quizás es de los puntos, esta es una opinión personal, yo les quiero aclarar que el observatorio es una organización que funciona en el entorno de lo que es INVE, y no tenemos una postura de consenso, porque es un observatorio, ¿no? En última instancia lo que hace es tratar de generar información, debate, etcétera. Trabajamos de manera multidisciplinaria y no necesariamente tenemos todos la misma opinión. Tenemos una mirada, compartimos un poco los criterios y los objetivos que creemos que sería deseable para el sistema. Y en ese sentido tenemos a veces visiones que no necesariamente son coincidentes. En este punto en particular que tú mencionabas, yo creo que hay un camino a recorrer para el estudio y la gestión, digamos, sobre la base de los costos de enfermedad. Me parece que en Uruguay tenemos un cierto rezago, es una opinión muy personal, con respecto a ese tema, que en otros países, incluso de la región, tienen niveles de avance mayores, y particularmente con el tema oncológico hemos generado algún proyecto que tenemos la expectativa de que pueda funcionar
y que se pueda desarrollar, llevaría tiempo, pero creo que podría arrojar buena información y hay capacidad de sistematización. Yo quiero agregar igual un punto adicional que me parece importante, y es, dentro de esos 8,9 puntos del producto, alrededor de 6,5, 6,6 puntos de esos 9 corresponden a un financiamiento con recursos públicos, a través de impuestos o de aportes a la seguridad o al seguro social, en este caso al FONASA. Eso tiene relevancia. Primero, es uno de los dos umbrales que sugiere de algún modo las organizaciones internacionales, la OPS y la OMS, que los países superen los 6 puntos del producto para tener fuentes de financiamiento públicas, en el sentido de que esas fuentes le den protección financiera a las familias, ¿no? Es decir, que en realidad esos recursos públicos aseguren a las familias con escaso nivel de ingreso o capacidad de pago, que frente a las situaciones de enfermedades que a veces se llaman catastróficas porque representan altos costos si los tuviéramos que solventar al momento que aparece la enfermedad, con esos fondos públicos se garantice que las personas tengan un nivel de seguro para que no tengan que hacer frente a esas situaciones y que las lleven a lo que ocurre en otros países. Un ejemplo es Estados Unidos, donde muchas familias van a la bancarrota por la falta de un esquema de aseguramiento. Incluso hay algunos datos interesantes para observar que excede un poco lo que estamos comentando. Y está bueno contarle a la gente cómo se distribuye esa torta del financiamiento de la salud. ¿Cuánto aporta la población? ¿Cuánto aporta rentas generales? ¿Cuánto aportan las instituciones privadas? Ahí está. Una de las cosas y ya te dejo, Fede, dale. una de las cosas que te iba a comentar es, de la misma manera que esos 6,6 puntos de los 9 corresponden a fondos públicos, que también nos ubican en ese nivel, en un nivel muy parecido a los países de la OCDE y por encima de los países de la media de la región. También hay un segundo indicador que también está recomendado por los organismos internacionales, que es el gasto al que se le llama gasto de bolsillo, gasto directo de los hogares, como porcentaje del total del gasto en salud. Y en ese caso Uruguay tiene aproximadamente un poquito más que 16 puntos porcentuales. Eso también lo ubica dentro de lo que es el rango recomendado por las organizaciones internacionales. A ver, el tema es, el umbral se ubica en 20%, nosotros estamos en 16%. La pregunta que nos hacemos ¿es lógico conformarse con ese 16%? Cuando eso representa barreras a que la gente pueda acceder a su cobertura, porque es cierto que la población expresa cierta disconformidad con el tema de los tiempos de espera, etc. Y además pero los copagos, ¿no? Exacto. El tema de los copagos es un problema que nosotros identificamos como una barrera de acceso, ¿no? Es decir, es difícil que uno pretenda adquirir un servicio de una tomografía o una resonancia por una decisión propia, es decir, lo hace por una prescripción médica dentro de un proceso de un tratamiento. Y muchas veces la capacidad que tiene la población de acceder a esos servicios queda limitada por su capacidad de pago, y eso es una barrera que es tan relevante, incluso no solo en Uruguay, pero en otros países es mucho más complejo la situación, que la propia OPS en diciembre pasado, y con motivo de la conmemoración del Día Universal de la Salud, puso arriba de la mesa como tema a tratar el tema del gasto de bolsillo o gasto directo de los hogares, como forma, con el intento de abatir ese gasto como forma de mejorar la protección financiera de las familias. Después está, y termino con esto un poco yendo a tu pregunta más concreta, que es, bueno, ¿cómo se distribuye esto? Porque hasta ahora nosotros en el desarrollo que venimos haciendo en el observatorio, en 4 o 5 entregas que hemos hecho en el 25, ahora vamos a empezar de vuelta, venimos hablando es como si en tu casa tú recibís los ingresos de tu trabajo y después los gastás en determinadas cuestiones. Nosotros por ahora estamos viendo cómo ingresa ese dinero en la casa, si es a través de un trabajo y su remuneración, si es a través del cobro de algún alquiler o alguna propiedad, etcétera, etcétera.
Y la idea es después ver cómo se distribuye ese gasto. Que vamos a entrar en eso y que nos parece muy importante porque ahí la canalización de los recursos que se recaudan se vuelcan al sistema a través de las instituciones que dan las prestaciones con un criterio diferente. Se dan en función de la población por sexo y edad, en el caso de las personas que están con cobertura del FONASA, las instituciones reciben ese dinero y luego lo gastan en dar la cobertura asistencial. Esa distribución en las cuentas nacionales está muy detallada y no solamente para un año, sino como mínimo uno podría encontrar series que razonablemente podrían extenderse hasta el 2004, 2005 y por supuesto más para atrás. La evolución de las cápitas, digamos. Y no solo eso, ¿no? Porque cuando tú recibís X cantidad de dinero que se recauda, sea a través de rentas generales por el presupuesto, sea a través de aportes al seguro social de los trabajadores, de las personas que están profesionales, independientes, etcétera, y esos recursos se vuelcan a la cobertura de la población. Pero vos, por ejemplo, tenés en ACE más de 1.500 millones de dólares anuales que provienen en parte del presupuesto y en parte también de las personas FONASA que eligen cubrirse allí, y estás cubriendo a más de 1 millón de personas, ¿no? Es decir, para no decir un número preciso, porque tenemos alguna discusión sobre cuánto es el número exacto de personas, pero sabemos que sí es más de 1 millón de personas que se cubren en ACE. Entonces, vos decís, es una institución donde la mayor parte de la población es de niveles de ingreso bajos y medios bajos, y en realidad recibe un monto de recursos desde hace muchos años, de un volumen muy importante, y creemos que también las cuentas te dan suficiente información y apertura como para pensar en la posibilidad de elaborar sobre esta información y otra adicional proyectos que permitan el desarrollo de ACE a mediano y largo plazo, igual que las instituciones mutuales, igual que el resto de los servicios. En lo personal, yo entiendo, creo que tenemos todavía una importante fragmentación institucional. Si tú mirás la cantidad de instituciones que están en las cuentas nacionales registradas, percibiendo recursos por alguna vía y gastando en coberturas parciales, puntuales, estructurales, etcétera, te llamaría la atención. Y en realidad la reforma del sistema apuntaba a simplificar. Somos 3,5 millones de habitantes, simplifiquemos la institucionalidad, hagamos instituciones quizás con mayor porte que de algún modo también permitan una mayor espalda financiera para dar mejores prestaciones en salud. Esa estructura uno la puede organizar y visualizar a partir de las cuentas nacionales y en todo caso ver también otras miradas, porque vos decís, bueno, está bien, yo miro el mutualismo, por ejemplo, ¿cuánto percibe de recursos? Ok, y después, ¿en qué los gasta el mutualismo hasta que llega al usuario? Esa es una discusión muy complicada de dar, pero ¿no? está, que cada vez que hay un asomo estamos de acuerdo, pero la información porque está. Hay instituciones que han tenido dificultades para seguir adelante, ¿no? Incluso han cerrado. Sí, ese es uno. A nosotros nos parece, más allá de las visiones, de los matices, que ese es una de las manifestaciones de algunos de los problemas que estaba planteando Luis, que tiene que ver con la fragmentación, con determinados niveles, determinadas escalas que son necesarias para tener determinados servicios, para cambios en la composición de las masas sociales, de las instituciones, es así. Pero permítame agregar dos comentarios a lo extenso y muy detallado que planteaba Luis. Uno tiene que ver con el financiamiento público que tú planteabas. Uruguay tuvo un cambio notorio desde la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud en el porcentaje de financiamiento público en relación al financiamiento privado. Cuando se implementó, cuando comenzó el sistema, mayoritariamente había un financiamiento privado y eso se revirtió y bueno, estuvimos viendo un poco los números. La evidencia indica que los sistemas de salud con mayor peso del financiamiento público son aquellos que tienen mejores desempeños asistenciales, por lo tanto Uruguay está en el camino correcto porque además de cambiar la composición hubo un cambio o un aumento en los recursos que se disponían para salud.
Estamos hablando de, ahora estábamos en un 7,5% aproximadamente del producto, cuando empezó la reforma, estamos en un entorno del 9% ahora, como lo planteaba Luis. Eso me parece importante destacarlo. Y el otro punto que planteaba Luis también, que tiene que ver con los copagos, sobre todo no tanto en los tickets moderadores de demanda, de algún tipo de policlínica particular, pero sí de los tickets asociados a procedimientos indicados por un profesional. Eso no solo tiene un problema de equidad y de acceso y de efecto en la persona, sino también en el efecto económico en el sistema. Digo, si tú tenés prescripto un tratamiento y por no poder pagar parte de lo que te indican lo cortás, eso no solo va a tener un efecto en tu salud, obviamente, sino que va a tener costos asociados mayores para el sistema para resolver esa discontinuidad en la atención. Bien, tenemos que cerrar y les agradecemos mucho. Este insumo se presenta a las autoridades nacionales como en 30 segundos. Nosotros estamos trabajando de manera lo más amplia posible, estamos invitando a participar del observatorio. Sí, lo que queda claro, por ejemplo, las medidas que tomó el Ministerio de Economía, tienen los datos para tomar las medidas que tomó, por ejemplo. Los datos los tenía todos para decir, bueno, vamos a avanzar a, por ejemplo, esa devolución que se hace en esos cambios. Los datos los tiene absolutamente todos, ¿no? Como ustedes decían. Sí, el país genera todos esos datos. Hay veces que hay algunas dificultades para acceder a esos datos, pero bueno, uno de los objetivos del observatorio es poder acceder, consolidar y poner a disposición pública a través de la página que pasó el mensaje observatoriosalud.org.ui, esa información que a nosotros nos parece relevante y de utilidad, como decía Luis, para decisores políticos, para la población para en finalmente general. esa transformación del sistema que se dijo que cuando se pensó no se avanzó en luego esa revisión, ¿no? Estaríamos en un punto clave de dar ese salto y ustedes pueden brindar esa información, ¿no? Claro. Muchas gracias. No,